Hola, buenas noches. Esta presentación está a cargo de Jason Puentes y quien les habla María Angélica Conde. En este video abordaremos una de las teorías culturales más influyentes sobre la criminalidad, la cual es la teoría de la deriva propuesta por David Matza. Nuestro objetivo es presentar los principales planteamientos de esta teoría, así como las críticas que ha recibido desde enfoques contemporáneos, especialmente de la criminología crítica representada por Alexandro Barata. Analizaremos cómo ambas perspectivas pueden dialogar, complementarse o incluso confrontarse a la hora de interpretar la criminalidad juvenil en contextos marcados por la desigualdad social. ¿Quién fue David Matz? David fue un sociólogo estadounidense nacido en 1930. Es conocido por sus contribuciones a la criminología, especialmente en el estudio del comportamiento desviado. En colaboración con Gresma, formuló la teoría de la deriva, que cambia ese enfoque tradicional sobre la criminalidad juvenil, mientras que otras teorías como la de las subculturas delictivas sostienen que los jóvenes delinquen debido a su pertenencia a una cultura criminal. Matza argumentó que muchos jóvenes son más bien individuos que se desvían de las normas de forma temporal y circunstancial. Este enfoque desafía la idea de que la criminalidad juvenil está vinculada permanentemente a una subcultura, proponiendo una visión más dinámica y flexible de la conducta delictiva. ¿Qué es la teoría de la deriva? La teoría de la deriva sostiene que los jóvenes no se convierten en criminales de manera permanente, sino que atraviesan un proceso de transición o transitorio de desviación. En otras palabras, cometen delitos en ciertos momentos, pero esta conducta no refleja una identificación estable con una subcultura delictiva. Los jóvenes pueden derivar entre la conformidad y la transgresión, es decir, desobedecer temporalmente las normas sociales sin rechazar completamente el orden establecido. La teoría destaca la influencia de factores situacionales y contextuales en la toma de decisiones de estos jóvenes, sugiriendo que su comportamiento desviado es más bien el resultado de presiones sociales y psicológicas y no de una elección consciente de pertenecer a esta subcultura criminal. Técnicas de neutralización. Las técnicas de neutralización desarrolladas por Matza y Sykes son estrategias psicológicas que utilizan los jóvenes para justificar sus conductas delictivas sin sentir que están violando las normas sociales. Em, Estas técnicas permiten que los jóvenes se desvinculen como esa culpabilidad de los actos. Una de las más importantes es la negación de responsabilidad, donde el joven siente que su comportamiento está fuera de su control, ya sea por influencia externa o por factores de la vida que los obligan a actuar de esa manera. Por ejemplo, pueden argumentar que la pobreza o el ambiente de violencia en el que crecen limitan esa capacidad de tomar decisiones responsables, justificando así sus comportamientos desviados. Aparte de la negación de responsabilidad, existen otras técnicas de neutralización como lo son la negación del daño. Esto implica que el joven minimiza esa, o bueno, el impacto de sus acciones como si el daño no fuese significativo. También está la negación de la víctima, que es otra técnica muy importante, donde el joven justifica su comportamiento al afirmar que la víctima o lo merecía o ésta lo provocó. Otra estrategia clave es la condena a los que condenan. Entonces, permite que el joven ataque a la autoridad que lo juzga descalificando, perdón, la legitimidad del sistema legal o social que le impone las normas. Finalmente, la apelación a lealtad de superiores justifica el delito por lealtad a los amigos o familiares, es decir, el joven puede considerar que la acción delictiva está justificada en función de un sentido de lealtad hacia un círculo muy cercano. Aplicación de la teoría de la deriva en América Latina.
La teoría de la deriva tiene gran relevancia en contextos de América Latina, donde la desigualdad social, la pobreza y la violencia estructural afectan profundamente a la juventud. En estos contextos, los jóvenes pueden verse impulsados a cometer delitos no por afiliación con una subcultura criminal, sino como una respuesta a las circunstancias adversas en las que se encuentran. Las condiciones de vida difíciles como la falta de acceso a la educación, la presencia de pandillas, la normalización de violencia, eh, esto pueden generar momentos de deriva hacia el comportamiento delictivo. Sin embargo, estas conductas no implican una pertenencia permanente a una subcultura del crimen, sino que reflejan un ciclo de desviación temporal. En conclusión, la teoría de la deriva de David Matza ofrece una visión flexible y compleja de la criminalidad juvenil, al centrarse en la fluctuación entre el comportamiento conforme y el desviado. A diferencia de las teorías que son más rígidas, que ven a los jóvenes como parte de una subcultura criminal, Matza argumenta que los jóvenes transitan por comportamientos desviados de manera temporal y contextual, lo que permite una comprensión más matizada de la conducta delictiva. Sin embargo, es importante considerar estructuras, que este modelo no aborda completamente las causas estructurales de la delincuencia, como las desigualdades sociales, que también juegan un papel muy importante. Vamos entonces a realizar un análisis crítico de la teoría de la deriva, contrastándola con la teoría crítica de Alessandro Barata. Es entonces importante señalar que aunque la teoría de Matza ha tenido un gran impacto al ofrecer una visión flexible sobre cómo los jóvenes experimentan situaciones de desviación, existen elementos que limitan la capacidad de comprender estos escenarios, como lo es, por ejemplo, que la criminología crítica nos aporta además aspectos estructurales de la sociedad que sirven para comprender en un panorama mucho más amplio la causa de la criminalidad. Es entonces que se tiene en cuenta, a partir de la criminología crítica, aspectos estructurales de cómo son los aspectos sociales, aspectos económicos, aspectos culturales, aspectos políticos. Entonces, es aquí donde Alessandro Barata nos indica que el crimen no es solo un acto individual, sino que tiene una manifestación de tensiones como los ya anunciados aspectos donde los sistemas sociales y económicos son de gran influencia para la comisión de delitos. Es aquí donde entonces vamos a explorar cómo se conectan estas dos teorías y cómo la criminología crítica cuestiona los presupuestos de Matza. Es así que una de las críticas más fuertes que se le hace a la teoría de la deriva es el enfoque exclusivo en el individuo como explicación de la desviación. Aunque se reconoce por parte de Matza que la sociedad y el entorno social también son importantes, su teoría no profundiza en ellos, lo cual genera ciertas limitantes al momento de comprender qué aspectos influyen en el comportamiento delictivo. Es así como los contextos de desigualdad económica y social influye para que los jóvenes tengan situaciones de desviación. Y a la vez también aspectos como la falta de oportunidades, violencia estructural y marginalización social también convergen en esta finalidad de cometer delitos y el por qué se están cometiendo los mismos. Es entonces que al centrarse principalmente en las elecciones individuales, la teoría de la deriva está minimizando el impacto de factores externos como son la pobreza, la discriminación y la exclusión social, los cuales tienen incidencia directa en la dinámica criminal. Entonces tenemos que la noción de la deriva se percibe en muchos casos como una noción vaga y que no explica por qué ciertos individuos, los cuales están en una misma situación, en un escenario, cometen delitos mientras que otros no lo hacen. Entonces, tenemos que Alessandro Barata sostiene que la criminalidad no debe ser vista únicamente desde la perspectiva individual de cada persona, sino que debe tenerse en cuenta la relación que se tiene con estructuras sociales, económicas y políticas que permitan incluso generar situaciones de delincuencia. Barata también indica que el sistema penal actúa como una herramienta de control social que refuerza las desigualdades ya existentes y no como un medio de rehabilitación o como un medio para alcanzar la justicia en la sociedad. Desde la criminología crítica tenemos entonces
que el acto delictivo no es visto como un fallo moral o una desviación del comportamiento individual, sino que es visto más bien como un fenómeno que refleja las tensiones y las injusticias estructurales en la sociedad. Barata es enfático en indicar la importancia de analizar las condiciones sociales que producen la conducta criminal y cómo el sistema de justicia puede responder a esas situaciones de tensión. En muchos casos se tiene en cuenta que el sistema de justicia termina por legitimar y perpetuar las desigualdades existentes en la sociedad, lo cual dificulta aún más la atención a los asuntos criminológicos y a las causas del crimen de estas personas dentro de una sociedad. Tenemos entonces que la principal diferencia entre la teoría de la deriva de Mazza y la criminología crítica de Alessandro Barata radica en su tratamiento de las causas de la criminalidad, pues mientras Mazza indica que la criminalidad radica entre la fluctuación entre lo que es acorde a la sociedad, acorde a los parámetros, acorde a la legalidad, es decir, fluctuación entre conformidad y las situaciones de desviación sin que necesariamente se indique que se debe pertenecer a una subcultura criminal. Por su parte, Barata nos indica que la criminalidad es el resultado de tensiones estructurales en la sociedad. Es así que, según Matza, los jóvenes son desviados temporalmente debido a circunstancias personales o situacionales y no a situaciones de rechazo social. Por su parte, Barata sí indica que la criminalidad está vinculada a las desigualdades sociales y que el sistema penal desempeña un papel fundamental en la creación y reproducción de tales desigualdades. Es así que, junto a mi compañera María Angélica, creemos que la teoría de la deriva de Matza proporciona una explicación válida para ciertos comportamientos desviados, especialmente en contextos juveniles, donde los jóvenes pueden verse inmersos en situaciones temporales que los empujan a la comisión de uno u otro crimen. Sin embargo, es esencial integrar el enfoque de Matza con la criminología crítica que nos presenta Barata, en el sentido de que se trata también de aportar o tener en consideración los contextos de desigualdad social para la comprensión de los delitos y de las causas que conllevan a cometer los mismos. Es así que se debe tener en cuenta que las políticas públicas no son eficaces si se tienen en cuenta exclusivamente aspectos individuales de quien comete el delito, sino que se deben abordar las condiciones sociales y económicas que realmente propician la criminalidad en la sociedad. Es por eso que creemos que una solución integral debe incluir no solo la modificación de las conductas criminales, no solamente el atender las situaciones personales de cada sujeto que comete delitos, sino también atender una reforma profunda del sistema social y económico, pues tenemos en cuenta que estas situaciones también convergen y tienen incidencia directa en la comisión de conductas punibles y con ello atender el aspecto individual del ser humano que está cometiendo el delito y también el contexto que lo rodea. Tenemos conclusiones que la teoría de la deriva ofrece una visión importante sobre cómo los jóvenes transitan entre la conformidad y la desviación, sugiriendo que el comportamiento delictivo no es necesariamente una característica permanente de la personalidad de quien está cometiendo el delito. Sin embargo, somos conscientes de que esta teoría presenta ciertas limitaciones al no considerar las causas estructurales de criminalidad como son aspectos de desigualdad social y aspectos de desigualdad económica. La criminología crítica de Barata nos permite entender cómo las tensiones sociales y la marginación estructural generan condiciones propicias para la desviación y la comisión de las conductas criminales. Es por esto que la integración de ambos enfoques es fundamental para comprender de manera integral la criminalidad juvenil, siendo necesario a su vez que en el diseño de las políticas públicas no solo se centre en los individuos, sino que también se aborden todas las desigualdades estructurales que perpetúan la delincuencia, también los aspectos sociales, los aspectos económicos, aspectos culturales, aspectos familiares, que entre todos ellos aportan a la explicación del por qué se está cometiendo un delito y cómo se puede evitar la comisión del mismo. Es así que la prevención y la rehabilitación pueden ser más efectivas si se abordan estas causas externas,
junto con las intervenciones centradas en los individuos que nos permitan atender especialmente a aquellos jóvenes que están incurriendo en conductas criminales, buscando con ello evitar la reincidencia. Muchísimas gracias por su atención.